Buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. Bienvenidos. Es un honor contar con toda la presencia de ustedes en este importante evento. Quiero presentarles a Francisco Tobar, es nuestro invitado y nuestro ponente en el día de hoy. Él nos va a dar una magnífica ponencia magistral sobre Cábala y la última generación. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo perdóname. están? La diferencia de horario en Sí. España a mí me hace muchas veces estar en esta situación de buenos días, buenas tardes. Bueno, bienvenido, es lo más importante. Gracias. Buen día. Son las 10:36 de la mañana acá en Claro, Orlando, para Florida. nosotros ya estamos entrando, son las 4:30 de la tarde, pero bueno, buen día para todos. Perfecto. Eres venezolano de origen y te defines como un entrenador de vida, ¿es así, Francisco? Correcto. Un activista y un defensor de los derechos humanos. Ello te lleva y te motiva para ser un gran orador al mismo tiempo. Te dedicas también al desarrollo progresivo de tus semejantes. Esa es una encomiable labor. Contribuye, por tanto, a tu propio éxito personal y colectivo. Procuras analizar y conciliar tantos valores, ideas o tendencias, siendo este tu principal y único enfoque, como tú lo denominas, un humanismo pragmático. Y a un mismo tiempo combinas lo mejor de dos mundos. Por un lado, una preparación académica y un entrenamiento espiritual personal, en el que te exiges el máximo rigor. Nos vas a exponer una interesante ponencia, que como os he dicho anteriormente, es Cábala y la última generación. Rescato de la entrevista que te hicimos con anterioridad, un comentario, una frase que tú hiciste muy especial. La ciencia y la fe son dos caras de la misma moneda. Me parece una Muchas frase gracias. preciosa, la verdad. Así pues, te dejo adelante. Sí que quería comentar a todos los asistentes que al final Francisco nos ha comentado que va a haber un turno de preguntas, con lo cual yo les invito a que puedan, desde este momento, si lo desean, irlas poniendo en el chat para que luego al final de la ponencia puedan ser contestadas por Francisco. Muchísimas gracias y que disfruten de ello. Gracias, de verdad. Muy agradecido por la oportunidad de estar acá en este hermoso espacio creado por la Fundación 1 a 1, la séptima conferencia Pax Lux Mundi. Muy halagado, de verdad. La última generación. Quizás suena escatológico, suena como algo apocalíptico, aquello de Aharit Hayamin, en hebreo, el fin de los tiempos. ¿A qué se refiere esto? Que se acabó lo que se daba, que ya no hay más nada, que somos los últimos en esta generación, en la humanidad, y después el mundo se va a acabar. De hecho, no. La Cábala nos enseña que todo final, en realidad, engendra en sí mismo el principio de una nueva etapa. Los cabalistas en la antigüedad se referían a nosotros como la última generación, en el sentido que el libro sagrado del Zohar habla de que a finales del siglo XIX las puertas de la sabiduría se abrirían a la humanidad. Las puertas superiores y las inferiores. Las inferiores, según los cabalistas, eran las que hacían el contacto con la ciencia, mientras que las superiores abrían la puerta para la cábala, el misticismo. Esto ocurriría, según el Zohar, a finales del siglo XIX. De hecho, apenas este siglo XXI es cuando estamos profundamente adentrándonos en lo que es la cábala, pero para quienes no están iniciados en este ámbito, en estos preceptos o la doctrina, filosofía de lo que es la cábala, hagamos un pequeño recuento. No vamos a asumir de una que quienes están en la audiencia conocen todo lo que es la cábala y los principios, pero es bueno que quienes no tengan un contexto. ¿Qué es la cábala? Si es que puede definirse. Hay quienes dicen que es algo imposible de definir y es un asunto experiencial en el cual la persona tiene que vivirlo para poder comprenderlo. Si eso es cierto, también es cierto que tiene que haber una especie de introducción, una especie de referencia con respecto a algo tan complejo como es la cábala. La cábala viene del vocablo hebreo kabla, significa recepción o recibir. Es una doctrina, una corriente de pensamiento místico con respecto a la Torá, el libro sagrado del judaísmo. Para los cristianos, el Pentateuco de Moisés.
Hoy en día es así. Hoy en día el Zohar, un libro que fue publicado en la Edad Media, concentra lo que es todo el pensamiento cabalístico moderno, lo cual no quiere decir que el Zohar dio origen a la Cábala. En realidad, el Zohar fue la culminación de un esfuerzo milenario en el cual muchos sabios aportaron ideas que fueron sistematizadas como un cuerpo doctrinario por el cabalista español Moshe de León. Hay una gran disyuntiva con respecto a si Moshe de León escribió el Zohar o básicamente fue el rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II de nuestra era. Según la narrativa mística, el rabino Shimon Bar Yochai, un héroe nacional israelí, eh, eh, rebelde en contra de la ocupación romana en la Judea y Samaria de su época, se escondió junto a su hijo en una cueva durante 12 años y en ese periodo produjo el libro del Zohar, que es la explicación o la aproximación mística con respecto a los libros de la Torá. Los libros que conocen los cristianos, por ejemplo, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son libros básicamente derivados, son los nombres griegos en realidad de los 5 libros fundamentales de la Torá, la Torá de Moisés. Ahora, en la Edad Media, cuando surge el libro del Zohar, el autor, el compilador más bien, quien lo publica, Moshe de León, atribuye la autoría a rabino Shimon Bar Yochai. Hoy en día los académicos han concluido que no fue Shimon Bar Yochai quien escribió esta obra maestra, sino el mismo Moshe de León. Pero ¿por qué atribuir entonces su propio trabajo a un tercero? ¿No querría acaso él más bien el crédito, como cualquier autor, por su obra? De hecho, no es el caso. Hay ciertos ejemplos en la Edad Media de esta práctica en la cual se elegía el nombre de una figura importante para darle notoriedad a una obra que era hasta entonces anónima. Si bien pareciera algo producto de la manipulación o del engaño, el hecho de que un autor atribuya a un tercero su publicación, era una práctica común. Es más, hay quienes dicen que Moshe de León en realidad escribió el Zohar poseído o inspirado divinamente por el espíritu de Shimon Bar Yochai. Gran cantidad de relatos han sido atribuidos a una inspiración divina. El Zohar bien puede ser uno de ellos. Pero en sana ley, la visión nuestra como practicantes de la Cábala y como académicos es que el Zohar fue escrito por Shimon Bar Yochai. Ahora, como decíamos, no quiere esto decir que el Zohar dio origen a la Cábala, sino que hoy por hoy es el centro de la Cábala moderna como se comprende. Sin embargo, el misticismo ha estado en la humanidad desde antes del tiempo, lo cual nos deja con la pregunta inicial. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es un método a través del cual el hombre se aproxima a la divinidad, liberándose del ego, de la limitación impuesta por los 5 sentidos. Originalmente, se suponía que estuviésemos conectados con Hashem, con Dios, con la divinidad, sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, nuestra corporeidad, nuestra humanidad nos hace estar de alguna manera aislados y amnésicos con respecto a nuestro origen. La humanidad nació con Adán Harishon, el primer hombre, que fue en realidad un hombre con una sola alma. Lo que vemos hoy en día son miles de millones de almas que se derivaron de esa alma original. Pero ¿qué ocurrió? Según uno de los cabalistas más excelsos de la historia, el Arizal, Isaac Luria, ocurrió un fenómeno llamado la ruptura de las vasijas. Místicamente hablando, el Eterno, Dios, derramó su luz sobre la humanidad, sobre Adán Harishon, dotándolo del soplo de vida, del aliento de vida, que sería la Neshama, el alma. Sin embargo, la vasija, en términos de Isaac Luria, no pudo soportar tanta luz y se resquebrajó, dando como resultado las miles de almas individuales en las que se transformó el alma original de Adán Harishon. Es por ello que se dice que somos en realidad uno. Esa expresión de la nueva era, muy bonita, somos uno, todos somos uno, tiene un trasfondo muy
importante que es cabalístico. Somos uno en el sentido en que somos la creación original de Adán Harishon, de la primera alma, del alma original, disgregada o fracturada en miles, hoy en día millones de almas individuales. El fin de la cábala es reconfigurar esas almas individuales, esas fracturas de la vasija, y reconfigurar el alma original de Adán Harishon y conectar con la divinidad. Hoy en día esas divisiones, esas separaciones, vienen dadas por lo que llamamos un fenómeno muy importante, el ego. El ego es el fenómeno en el cual no podemos ver al otro, no podemos sentir ni experimentar al otro por la fijación con nosotros mismos. El ego está determinado por una serie de sentidos que funcionan como interfaces con la realidad. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, son interfaces que nos comunican lo que creemos que es realidad. La cábala nos enseña que es necesario desarrollar un sexto sentido que permita efectivamente experimentar lo que es la realidad. Es más, estamos en un plano en el cual la comunicación o la experiencia de esa realidad es mínimo, es limitado. Verás, la teoría de la información ha aplicado a las ciencias puras, incluso las ciencias como exactas, como la matemática, como la física, a fenómenos naturales, a medir, a cuantificar aquello que aparentemente no puede ser cuantificado. Así, se estimó que, por lo general, el cuerpo humano o el cerebro está expuesto a miles de millones de bits de información por segundo. Algo así, si no me equivoco, como 50,000 bits de información por segundo, de los cuales solo estamos en capacidad de procesar 50. Así es, 50 bits por segundo es la capacidad del cerebro para experimentar todo lo que le rodea a través de las interfaces llamadas sentido. ¿Qué pasa entonces con el resto de los bits de información que está en el ambiente? Pues no podemos experimentarlos. Es decir, eso sería algo como 0.000000030 y algo, si no me equivoco en el cálculo, en el número, de la realidad que experimentamos. Es decir, prácticamente no experimentamos nada de la realidad. La cábala nos enseña a desarrollar un sentido que permite experimentar todo este fenómeno, toda la realidad circundante. Se habla de una serie de planos de conciencia, llamados también olamot, o mundos espirituales, que de manera ascendente se van comunicando con el Eterno. Desde el mundo de así en el que estamos ahorita, el mundo material, el mundo tangible, apreciable y observable con los sentidos. Luego sería el mundo de Yetzira, el mundo de la formación, el mundo en el que se comienza a configurar la conciencia individual. Luego, el mundo de Beria, el mundo del inconsciente colectivo, como lo definía Carl Jung. Allí la conciencia no es individual, sino que es colectiva. Hasta llegar al mundo de Atzilut, el mundo en el que ningún ser puede permanecer en su forma original, en su forma actual, al estar en comunión con la luz. Básicamente es el mundo superior, el mundo que está más cercano al Creador, a la luz infinita. Acá nos enseña a navegar y a visitar estos mundos sin necesidad de trascender físicamente, de morir en este cuerpo humano, lo cual es básicamente la enseñanza religiosa. La enseñanza religiosa consiste en anhelar la divinidad, el mundo después de la muerte, la vida después de la muerte, y hacer una especie de expiación de pecados en este plano para poder ser merecedores de un mundo superior en el que habrá paz, amor y alegría. No es esa la enseñanza de la cábala. El énfasis de la cábala es totalmente lo contrario, extraer lo que está en el mundo superior y manifestarlo en el mundo material, en el mundo asiático, en el mundo de las consecuencias que es el nuestro. Por ello, el cabalista hace un esfuerzo por manifestar la espiritualidad en este plano.
traer lo invisible al plano visible. No anhela la muerte física para poder comunicarse con lo que está ahí arriba, lo cual de hecho es lo que ocurre con las almas que abandonan sus vasijas corporales, su corporeidad, se comunican con otros planos y en su momento vuelven si hay un asunto que deben terminar de aprender o de perfeccionar. Pero este proceso se puede llevar a cabo sin necesidad de la partida física, sin necesidad de la muerte del cuerpo. Quizá por esta connotación se le ha atribuido a la cábala algún elemento ocultista, perverso, que no es tal, por cuanto se trata simplemente de los aspectos profundos y místicos de la Torá. Como sabemos, la Torá fue el libro dado al pueblo judío por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, con los preceptos de cómo vivir la vida. Torá significa instrucción, es un manual de instrucciones. Es básicamente un lineamiento de cómo el hombre ha de vivir en comunión con la espiritualidad y manifestar esta espiritualidad en el mundo visible. Así que la concepción de la cual la cábala podía ser algo perverso surge justamente cuando se observa la evolución del pensamiento científico en el hombre. Cuando figuras como Galileo Galilei, como Copérnico, comienzan a cuestionar el canon científico de la época, que básicamente atribuía los fenómenos cosmológicos y naturales a mitos y leyendas, estos hombres fueron más allá, dieron explicaciones que les costaron básicamente su libertad y su vida en algunos casos. Galileo Galilei escribió la tesis según la cual la Tierra gira en torno al Sol y la Tierra no es, como decía fundamentalmente el canon religioso de la época, plana, rectangular, estática y con un elefante en cada extremo. Esta tesis la rebatió Galileo Galilei con hechos, con pruebas científicas. A ello le costó mucho. Tuvo que simplemente arrodillarse y negar su tesis para salvar su vida. Ahora, estos principios, estos fenómenos cosmológicos universales, ya estaban presentes en la cábala. Y el misticismo judío explicaba desde mucho tiempo atrás fenómenos como la circunferencia de la Tierra, como la gravedad, como los agujeros negros, como el Big Bang. Eso estaba explicado con lujo de detalles en los antiguos manuscritos místicos, incluso previos al Zohar. Entonces, ¿por qué algo que ya estaba explicado generó tanto conflicto? Porque justamente la humanidad no tenía el nivel necesario para comprender estos principios. La comprensión de un fenómeno que es altamente complejo puede generar toda una disonancia cognitiva. Presentarle a una persona, a una sociedad, a un país, una realidad distinta a la que está dispuesta a esperar o a reconocer, genera toda clase de conflictos y ellos los cabalistas lo entendieron muy bien. El secretismo en torno a la cábala, el ocultamiento de lo que eran los protocolos de la cábala, tuvo que ver más que con un celo, lo cual era legítimo considerando el antisemitismo desde el principio de la historia de la humanidad, en realidad estaba más vinculado a proteger a terceros de verdades que eran muy poderosas, que generarían gran conflicto social. Los cabalistas sabían cosas que todavía la humanidad o la ciencia no ha comprendido muy bien. El fenómeno cuántico a través del cual el observador moldea lo observado es algo de lo cual se habla desde mucho antes de incluso la aparición del Zohar. Fenómenos celestiales, fenómenos incluso del mundo interno del hombre, van de la mano. ¿Qué tiene que ver entonces esto de la cosmología, el tema de los cuerpos celestes, los planetas, el universo, con el estudio de la espiritualidad, con la conexión con Dios? ¿Son cosas distintas o qué? De hecho, son uno y lo mismo.
fenómeno del macrocosmos, microcosmos, nos enseña que al estudiar el universo, estamos estudiándonos a nosotros mismos, que el universo está contenido dentro de nosotros. De manera que al estudiarnos a nosotros, estudiamos el universo y viceversa. El rabino Ari Scholler, del Centro de Estudios Judíos de Atlanta, lo plantea de una forma magistralmente pedagógica. Él dice, no se requiere estudiar todo el océano, todas las aguas del mundo, para entender la composición química del océano. Con tomar una gota, analizarla, puedes tener una noción de lo que está ocurriendo. Igual es con la cábala. No se requiere estudiar todo el universo completo para comprender de qué se trata. Con tomar una gota, es decir, tú, se puede comprender qué es el universo. Es decir, somos la expresión del infinito. Somos esa gota en el océano del universo, que al estudiarla estamos estudiando la complejidad y la composición del todo. Esa cosmovisión de somos uno es mucho más compleja y mucho más literal de lo que pudiéramos intentar hacer ver. Ahora, ¿qué ocurre cuando contextualizamos la cábala como un fenómeno científico? Estamos divorciándola de su espiritualidad. Estamos negando su contexto hebreo, judío. En absoluto. Todo lo contrario. La ciencia y la fe son dos caras de una moneda. La Cábala ha demostrado, la Torá ha demostrado, la Tanaj, el libro completo, la Biblia completa judía, ha demostrado que existía conocimiento científico muy avanzado en la antigüedad que apenas la humanidad está descubriendo hoy en día. Veámoslo como, por ejemplo, la necesidad o la inclinación del hombre por la espiritualidad está genéticamente programado en nuestro ADN. ¿Cómo es que diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes grupos humanos en la historia han coincidido siempre en la necesidad de volcarse a la divinidad, de adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, de practicar cualquier tipo de expresión espiritual para desarrollar su conciencia? ¿De dónde viene esto? Los mayas, los aztecas, los incas, los indios americanos, los Hopi en Estados Unidos, cuentan historias de conexión con la divinidad a través de diferentes métodos, que hace que el hombre sienta la necesidad tan poderosa de conectar con lo espiritual. Un gen específico. El transportador vesicular de monoamina, BMAT2, llamado gen de Dios. Este gen hace que las personas, que los hombres, que los seres humanos seamos propensos, tengamos la necesidad suprema de conectar con la divinidad a través de cualquier experiencia o en función del marco referencial cultural de cada grupo, cada país, cada sociedad, pero tenemos todos esa necesidad. La Cábala hablaba sobre esto, sobre la necesidad de conectar con la divinidad. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo necesita de ti, expresaba el salmista, refiriéndose a la necesidad biológica intrínseca del hombre de conectar con la divinidad. Eso apenas fue descubierto en el siglo XXI. El famoso genetista Dean Hammer, en su obra El gen de Dios, ahonda en estos detalles. Esto ya lo sabían los cabalistas de la antigüedad y muchas otras cosas más. Entonces, ¿es la cábala en realidad un fenómeno religioso o científico? ¿Se puede desvincular del judaísmo? Lamento tener que aguardar la fiesta a personas que pudieran tener algún sesgo antisemita, pero al estudiar cábala estás estudiando judaísmo, estudiando Torah, porque la cábala es la aproximación mística, la explicación de la Torah, del libro sagrado del judaísmo. Las historias de
Adán y Eva, de Abraham, de los patriarcas, de Moisés, de Jacob, de Isaac, de Jacob. Son todas historias que el Zohar, que la Cábala explica desde una óptica distinta, desde una perspectiva más profunda. Es más, el Zohar se atreve a decir que las historias y personajes de la Torá son metáforas para las acciones, pensamientos y sentimientos de Dios. Cuando se habla, por ejemplo, de Adán, de Eva, del pecado original, se está hablando de la intención de Dios de manifestar su propia esencia en un plano material. Él habita en una dimensión en la cual no existe la corporeidad, no existe lo material, pero quiso manifestar todo aquello que es él mismo en un plano distinto, el mundo de las consecuencias, el mundo de Ashilla, en el cual estamos viviendo y sintiendo y siendo felices o padeciendo según decidamos nosotros los seres humanos. Ahora, en el judaísmo se conoce esto como el tzimtzum, una expresión hebrea que básicamente significa la contracción del todo en un solo punto que dio origen a la creación. Oh, sorpresa, ¿a qué se parece este fenómeno? La teoría del Big Bang. Entonces, la cábala es básicamente el método a través del cual volvemos a casa, a través del cual salimos de la amnesia que produjo el estar en esta corporeidad, en este cuerpo. Al estar en este cuerpo estamos en un estado de amnesia hasta que logremos elevar la conciencia y reconocer que no somos este cuerpo. No somos las personas que vemos al espejo. No somos nuestros pensamientos. No somos nuestros sentimientos. No somos nuestros anhelos más profundos. Somos la conciencia que observa todo eso en la distancia. La configuración del hombre básicamente es muy sencilla. Es la esencia divina del creador, llamada espíritu, dentro de un alma perfectible, corregible. Esto a su vez se deposita dentro de un cuerpo. Y el propósito es que el alma sea perfeccionada, que mejore de forma tal que pueda aportar algo a la vida de los demás, de quienes están alrededor. Cada alma viene a este plano a experimentar una mejora, a corregir algo, hasta que llega el punto en el cual ha mejorado tanto que ya no requiere volver. O sí, me refiero a la reencarnación. Gilgul Neshama se le llama en el contexto cabalístico, la rueda de las almas. Se dice que cada alma vuelve básicamente a completar la misión que dejó inconclusa la vez anterior. De hecho, ha sido el destino de todas las almas volver a completar la misión que dejaron inconclusa, excepto una. Hay solo una alma, según los cabalistas, que no ha vuelto a este plano porque cumplió su misión. El alma del rey David, Melech David. Él vino, hizo lo que debía hacer, aprendió, evolucionó y no tuvo por qué volver de nuevo. Hoy por hoy se dice que la humanidad sigue siendo la reencarnación de las almas que dejaron Egipto. Pero ¿cómo es posible? O sea, que ellos fueron básicamente unos 3 millones de personas y la humanidad se compone por 7.000 millones de personas. El fenómeno de la compartimentación de almas. Habían almas maestras que dentro de sí incluían a almas individuales. Pero la generación que estamos hoy en día en la Tierra, la última generación, se compone de las almas originales que salieron de la tierra de Egipto. Almas que fueron procesadas a través del dolor. Para quienes conocen la historia de el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, siendo esclavizado por Faraón en Egipto y siendo liberado por Moisés. Incluso en el trayecto del peregrinaje por el desierto, las correcciones del Eterno de Dios fueron severas. Hubo muerte, hubo enfermedad, hubo castigos, hubo fenómenos naturales a través de los cuales se intentaba perfeccionar a estas almas que estaban en el camino
hacia la tierra prometida. Fue tanto el proceso, fue tan traumático, que las almas originales que salieron de Egipto tuvieron que perecer en el desierto, dando origen a una nueva generación, que sería la que entraría efectivamente en la tierra prometida. Solamente 2 personas de los cerca de 3 millones y algo que salieron de Egipto pudieron ver la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pudo tener el privilegio y la bendición de llegar a la tierra prometida. ¿Qué ocurrió aquí? El perfeccionamiento de estas almas, la corrección de estas almas. Por eso se ha tenido que hacer un proceso de retorno constante, porque estas almas llegaron a un punto en el cual necesitaban volver para ser perfeccionadas. Ahora, el tema nuestro, la última generación, tiene que ver con este perfeccionamiento. Somos la generación que tiene la capacidad de hacer una mejora totalmente cuántica, un salto cuántico apreciable con respecto a las mejoras de los siglos anteriores. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos, como dicen los cabalistas, el acceso a las puertas de la sabiduría, las inferiores, la ciencia, y la superior, el cábala. No en vano, apenas en el siglo XX, en el siglo XXI que estamos viviendo, es cuando se ha profundizado y se ha masificado el conocimiento de la cábala. Como ya sabemos, habría sido celosamente escondido en el pasado y asociado a un protocolo muy, muy rígido, en el cual solamente los hombres judíos de 40 años, casados, expertos en temas de la Torá o de los libros sagrados como el Talmud o los Midrashim, eran capaces o eran electos o considerados para poder estudiar Cábala. Ese protocolo hoy en día ya no existe, porque según el Zohar, esta generación está en capacidad de comprender mucho más, de aprehender con H, con el corazón, mucho más, y de recibir mucha más luz. Por eso somos la última generación, la generación que hará un salto cuántico en función del aprendizaje y de la evolución de la conciencia al acceder al conocimiento sagrado de la Cábala, del misticismo fundamentalmente. ¿Qué es el misticismo? Es algo producto de la perversión, de la maldad, de la oscuridad. Es algo que justamente está asociado al ocultismo, lo oculto. Pues no, el misticismo es el camino directo, sin intermediario, a la espiritualidad. El místico pretende alcanzar la divinidad a través de la conexión directa, sin intermediarios, con el Eterno, con el Creador. Por eso, el canon religioso imperante en las diferentes épocas de la humanidad se ha encargado de satanizar y tergiversar todo lo que es una expresión espiritual de carácter liberador, que excluye el intermediario. Si podemos llegar a Dios sin necesidad de un clérigo, de un sacerdote, de un pastor, de un imán, de un rabino, entonces podemos ser libres realmente. Pero ¿qué ocurre cuando la iglesia se da cuenta del misticismo? Lo proscribe, porque es un proceso que los excluye, que excluye la religión, que excluye al sacerdote, al pastor, al imán, al rabino, del proceso de conexión con la divinidad. Por eso se escuchan cosas como que la cábala es perversa, la cábala es diabólica, la cábala es esto, porque en realidad quienes están en control de las estructuras de poder hoy y desde siempre, sienten en la cábala, sienten en el misticismo una amenaza a su poder. Si la persona requiere de mí para conectar con la divinidad, entonces yo marco las pautas. Yo digo qué se puede y qué no se puede hacer. Yo puedo hacer una bula papal en la que legalmente le autorizo a subir al cielo cuando muera. Puedo bendecirlo y decir si está santo o no es santo. Pero ¿qué ocurre si la persona tiene acceso directo? Ya no requiere de mí, el intermediario. Por eso el misticismo ha sido proscrito por milenios como una actividad perversa en el contexto de la oscuridad.
No es el caso. De hecho, la cábala tiene un sistema a prueba de tontos. Quienes aspiren a hacer uso de la cábala para cometer actos de maldad o de manipulación o de destrucción, simple y llanamente no podrán, porque se requiere un nivel espiritual para que toda la enseñanza de la cábala pueda dejar un fruto apreciable, pueda generar una luz, pueda generar un bienestar. En ese sentido, tengamos confianza y plenitud y sigamos a nuestro instinto, no solamente porque algún instructor en una conferencia como esta nos diga que es lo correcto. Sigamos a nuestro instinto y veamos si efectivamente el misticismo es para nosotros, si despierta algún tipo de inquietud, si sentimos algún tipo de atracción. La Cábala enseña que esa intención que llama la ciencia hoy en día el gen de Dios, los místicos la llaman el punto en el corazón. El punto en el corazón es esa intención, esa inclinación a la divinidad, esa necesidad genuina y transparente de conectar con aquello que no vemos, pero que intuimos que está ahí, que percibimos que está ahí. Escucha el punto en tu corazón y concluye si la cábala o el misticismo son perversos o son el camino hacia la iluminación, son el camino hacia la luz. Ok. Aharit Hayamin, los últimos tiempos, el final, la apocalipsis, expresado por el mismo Jesús, realmente Yeshua, él era un rabino judío, nunca dejó de serlo, por el mismo Juan en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, y por el mismo Enoch, un personaje misterioso que también fue eliminado del canon original de la Biblia, por lo menos el libro de Enoch, no Enoch el personaje. Todos hablaban del fin de los tiempos, de qué ocurriría, del gran juicio, pero el fin de los tiempos es en realidad la evolución de la conciencia, la llegada de la última generación. ¿Cómo es posible que tengamos tanto acceso al conocimiento en este siglo XX y XXI? ¿Cómo es posible que hayamos acelerado tanto en la ciencia? ¿Cómo es posible que hayamos logrado cosas inimaginables como viajar a la luna, como el Internet, como la fibra óptica, como los GPS? ¿Cómo es posible que tanto avance se haya dado en este tiempo? Porque se suponía que así fuera en pro de la elevación de la conciencia. Verás, la conciencia se eleva, en principio, a través de la intelectualidad. Se requiere fundamentalmente la comprensión de ciertos parámetros para luego dar pie a la elevación de la conciencia. La conexión con los mundos superiores no es un acto de intelectualidad. La mente humana está limitada, pero sí hay pequeños pasos de bebé necesarios para dar ese salto. El Talmud, el libro sagrado también del judaísmo que comenta rabínicamente hablando la Torá, enseña que la distancia más larga que hay está entre la mente y el corazón. Es larga, pero no es insalvable. De manera que al comenzar el esfuerzo intelectual por comprender fenómenos cabalísticos que son altamente complejos, estamos dando un paso en el cual nuestra alma los reconocerá, los comprenderá. Es decir, aun cuando no tengamos una idea clara intelectualmente hablando de conceptos cabalísticos complejos, nuestra alma conecta con ellos. Verás, existe lo que se llama en el Cábala el lenguaje de las raíces y las ramas. ¿Qué es esto? Es un código de encriptación, un lenguaje encriptado usado por los cabalistas para esconder su conocimiento de los no iniciados. En apariencia, un libro cabalístico habla sobre Adán y Eva, sobre Abraham, Isaac, Jacob, sobre la esclavitud en Egipto, y básicamente no dice más nada. Pero para el iniciado, que tiene conocimiento, esto es mucho más que lo que está escrito. Puede leer entre líneas, puede comprender fenómenos místicos. Este lenguaje estaba diseñado justamente para ocultar la información cabalística, ocultar la información mística de los no iniciados. Pero
una vez que se ha iniciado y se comprende todo esto. Es más, la lengua sagrada, Lashon HaKodesh, el hebreo, es mucho más que una lengua convencional. Encierra los secretos del universo. Es la lengua que usó Dios para crear la existencia misma, el mundo material, el mundo físico, el universo. El libro del Sefer Yetzirah, un libro cabalístico muy importante, explica el proceso creativo, el método exacto que usó el Eterno para crear la existencia. La combinación de los 22 caracteres del alfabeto hebreo con las 10 sefirot o emanaciones del árbol de la vida crearon lo que se llaman los 32 caminos de luz. Estas permutaciones, combinaciones, las usó el Eterno, dándoles órdenes verbales, creando con el verbo para producir todo lo que existe en el plano físico, en el universo y en el mundo. Por eso al decir que somos creados a su imagen y semejanza, en realidad el mensaje es que funcionamos a su imagen y semejanza. Hoy en día sabemos que no existe un cuerpo físico al cual se puede hacer referencia como el Eterno, como Dios. Su luz, su poder, su misma existencia es incontenible por los cielos, dice la misma escritura. Entonces, ¿cuál cuerpo pudiera soportar tanta luz? No hay un cuerpo. Cuando se habla de Dios como una figura antropomorfa, en realidad es un recurso literario del lenguaje para expresar alguna idea. Pero en sana ley, Dios es mucho más que un cuerpo. Es una esencia, es la energía. Es Ein Sof, es el infinito. Esta energía, este infinito, dio origen a la existencia y lo hizo a través del uso del verbo. Así que cuando se dice que somos hechos a su imagen y semejanza, ¿a qué se refiere? Somos una energía, somos básicamente un ente amorfo que no se puede identificar. De hecho, sí, somos eso, somos energía. Estamos depositados en una vasija corpórea, pero somos energía. Somos a la imagen y semejanza del Creador y funcionamos a la imagen y semejanza. Es decir, creamos a través del verbo. Al enunciar palabras, al pronunciar bendiciones o maldiciones, al aceptar, rechazar a alguien, estamos creando una realidad. Estamos manifestando en el mundo material aquello que está en lo espiritual. En ese sentido, funcionamos como el Creador. ¿Qué nos hace tan particulares? ¿Qué hace que seamos la última generación? Evidencias exactas de ello han estado presentes desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y durante el siglo XXI. Esencialmente, el cumplimiento de profecías bíblicas que revelan la cercanía de la evolución de la conciencia. Fenómenos importantes. Verás, el rabino Benjamin Bleach, profesor de la Universidad Yeshivat en Nueva York, señala un método que pudiera ser algo aterrador sobre cómo interpretar los tiempos en función de la Torá. Le señala que en su juventud conoció a un hombre, un rabino, a quien él seguramente, atribuyó la identidad de uno de los grandes sabios que mantiene el mundo en pie. Verás, la tradición judía señala que existen en Israel un número de sabios, 36 sabios, cuyo mérito evita la destrucción del mundo, cuya oración constante, cuya piedad, cuya rectitud, cuya comunión con Dios evita la destrucción del mundo. Estos sabios, estos tzadikim, aparecen en cada generación. El rabino Bleach, a quien hago referencia, dice haber conocido a uno de estos hombres y le reveló un método para conocer los tiempos, el pasado, presente y futuro, a través de la Torá. Básicamente se aprecia el tiempo en un contexto de la historia de la humanidad, desde la creación, de 6.000 años. Obviamente la ciencia contradice esta tesis.
se habla en términos científicos de que la Tierra tiene millones de años y que han habido especies dominantes en periodos antiguos como el Jurásico, en el que había dinosaurios y no había humanos y todo eso, pero no son tesis contradictorias. El calendario hebreo es lunar. Es distinto al calendario gregoriano que usamos hoy en día como calendario romano, más común, el que nos rige. Pero esto es importante, porque el cálculo del tiempo es distinto. Se habla de la humanidad, la historia de la creación, no como los científicos lo harían, sino desde la perspectiva espiritual. Es más, hay evidencia de que incluso antes del hombre habían especies previas, habían especies que eran humanoides, por así decirlo, con características distintas. Se han descubierto osamentas gigantes en África, en Asia. Se han descubierto esqueletos de hombres y mujeres con cráneos alargados. Es muy arrogante pensar que somos los únicos, que hemos sido los únicos en la creación. El punto es que el hombre, tal y como lo conocemos, tiene un periodo histórico, según la Torá, de 6.000 años. Cada año, en términos hebreos, corresponde a un año en términos modernos o romanos. Es decir, por ejemplo, estamos en el año 5.771, si no me equivoco, el año 2021. Entonces, con base a esta correlación, el rabino Benjamin Bleach hace una explicación de que cada año es un verso en la Torá y al leerlo, el verso revela algo con respecto a la historia de la humanidad. Fascinante. Si atribuimos un año a cada verso de la Torá, tenemos una correlación entre los años que han transcurrido, lo que ha ocurrido en la humanidad y lo que está por ocurrir. Una profecía cumplida en el año 1948, que corresponde, si no me equivoco, permítame acá la digresión, al año hebreo 5708, habla de algo que el profeta Isaías anunció. Y te recogeré de los 4 rincones de la tierra y te llevaré a una nación. Básicamente, esa es la profecía. ¿Qué ocurrió el 14 de mayo de 1948, año 5708 hebreo? La creación del Estado moderno de Israel. Al revisar este verso en particular, en la Torá, vemos el detalle de lo que estamos manifestando. La Torá es mucho más que un libro religioso. Es la codificación del mapa de la creación misma. Es el manual de funcionamiento tuyo y mío. Es el método para comprender quiénes somos y cómo estamos acá y cómo llegamos acá y qué debemos hacer. Y al comprenderlo, desarrollamos el sexto sentido. Dejamos de ver la realidad en función de los 5 sentidos que nos limitan. Comenzamos a entender la realidad como un fenómeno mucho más complejo, mucho más amplio. Sin necesidad de morir físicamente, podemos viajar a mundos superiores. Podemos entender el propósito de nuestra vida. La Cábala nos da ese contexto. ¿Por qué hablo de contexto? Porque el contexto lo es todo. No hay tal cosa como un fenómeno aislado sin un contexto. No existe una vida aislada sin contexto. Todo tiene un contexto. Piensa en este ejemplo. El señor José golpeó a su esposa y la dejó inconsciente. ¿Consecuencia? El señor José es un femicida, es un misógino. Hay que llevarlo a la cárcel, un asesino de mujeres. ¿Cómo es posible? Contexto. El señor José golpeó a su esposa y la dejó inconsciente porque su esposa tuvo una crisis psicótica, tomó un cuchillo y lo puso en la yugular del niño, del hijo de la pareja. Cambia la cosa, ¿cierto? Hay un contexto. Ahora, el contexto de la realidad, para poder comprender los hechos que aparecieran aislados, lo trae la Torá, lo trae la Cábala. Al estudiar la Cábala, al estudiar la Torá y el Zohar, comprendemos el contexto donde estamos y aquello que parece complejo, difícil de entender, cobra sentido. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre estoy sola o solo? ¿Por qué se fue mi esposa, mi esposo? ¿Por qué el negocio no funcionó? ¿Por qué murió mi hija? Son preguntas legítimas.
pero no tenemos el contexto preciso para comprender las respuestas. El contexto lo da la Cábala. El contexto ha sido buscado a través de muchos medios. De hecho, en el año 93, si no me equivoco, el ex columnista del New York Times, Michael Drosnin, escribe un libro que generó polémica, El Código Secreto de la Biblia. Él señalaba en este libro cómo había un fenómeno llamado secuencia de letras equidistantes, es decir, al colocar los caracteres hebreos de la Torá en un software y establecer un algoritmo que separaba estos caracteres con cierta periodicidad, se generaban patrones observables. Decía Drosnin, por ejemplo, que estaba presente en ese código el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin en el 94, 95, la muerte de Kennedy, de Luther King, la llegada de la luna y muchos otros fenómenos estaban previstos en ese método que él creó. O bueno, en ese método que él más bien publicó. El método existía desde hace mucho tiempo. Un rabino llamado Eliyahu Rives, de la Universidad de Jerusalén, creó el software, creó el método para hacer el conteo de las palabras, caracteres hebreos y buscar la forma de identificar eventos pasados, presentes y futuros. Es más, la segunda edición de este libro, cerca de los eventos del 11 de septiembre en Estados Unidos, le generó al señor Drosnin una investigación federal, porque en su libro él anticipó eventos que ocurrieron el 11 de septiembre. Él dice que esos eventos él los pudo visualizar a través de la secuencia de letras equidistantes usando el código de la Biblia. Pero en fin, es una muestra de la fascinación, del acercamiento y de los recursos que tenemos como generación para entender fenómenos que nuestros abuelos, ancestros jamás hubieran podido entender. Vivir en esta época es una gran bendición. Tenemos la posibilidad de ver, de hacer, experimentar cosas que ninguna otra generación había hecho antes. Ha habido más crecimiento científico, más avance en el siglo XX que en todos los siglos anteriores juntos. Por eso, el aumento de la ciencia, de la puerta inferior de la sabiduría, es proporcional al aumento del conocimiento de la puerta superior de la sabiduría, de la Cábala. Acceder a la ciencia nos permitirá comprender también la Cábala. Fenómenos místicos, fenómenos que van a cambiar nuestra conciencia y que van a hacer que nosotros, la última generación, podamos efectivamente comprender el contexto de nuestra vida, el propósito y elevarnos a mundos superiores sin necesidad de partir físicamente. Creo que es bueno el espacio para pasar a las preguntas y respuestas. No sé si disponemos del tiempo suficiente para ello. Pues sí, aún estamos en hora, tenemos unos minutitos, como unos 10 minutos más para poder hacer las preguntas, que sí que veo que hay. Y en principio, pues agradecerte por tan magnífica y brillante exposición. La verdad es que, aunque uno no sea muy entendido en Cábala, es realmente interesante todo lo que nos has expuesto, Francisco. Yo espero que igualmente haya sido también recibida por todos los asistentes en sala. Voy a ir viendo, a ver las preguntas y te las voy comentando, ¿vale? Vamos a empezar con la primera de Aurora. Nos pregunta ¿por qué le viene el interés de la Cábala a Francisco Tobar? Buena pregunta. Mi interés viene dado porque, llegado a un punto en mi trabajo de activismo en materia de derechos humanos, trabajo social con las comunidades, sentí la frustración de la falta de éxito, la falta de logros, de la falta de cambios. Y me di cuenta que no puede haber un cambio en el mundo material sin que antes hayas estado en lo espiritual. Y la forma de hacerlo, la forma de potenciarlo, la máxima expresión, fue la Cábala. Mi origen, mi background, mi historia es de judío mesiánico, soy un mesiánico, básicamente. Practico el judaísmo, pero el judaísmo que reconoce a Yeshua de Nazaret como el Mesías. Entonces, he estado expuesto a todas las enseñanzas de la Torá, del Talmud,
a toda la práctica que implica el judaísmo tal como se practicaba en Judea y Samaria en la época de Yeshua. Entonces, esta inquietud de estar inmerso en un contexto judío me hizo dar paso natural de buscar más profundidad dentro de ese contexto que es la Cábala, la explicación mística, la exégesis de la Torá, los misterios que el mismo Yeshua también llegó a explicar. Oh, sorpresa, Yeshua era un místico, era un cabalista, y por mucho que no haya un registro literal al respecto, cualquier cabalista puede observar en su enseñanza, en su práctica, en la forma de conducirse, que era un místico. ¿Otra pregunta? Creo que puedo leerlas acá. Tú las puedes leer. La siguiente es de Jesse, que dice: ¿qué tan importante es la energía transmutación sexual Kundalini en nuestro ascenso? ¿Es necesario subir esa energía a través de nuestros chakras para despertar el Da'at cabalístico? Maravilloso. Hay marcos de referencia, perspectivas que nos acercan a un mismo fenómeno desde diferentes entornos. Al hablar de la Kundalini, de la energía sexual asociada a la Kundalini y de los chakras, estamos hablando desde una perspectiva hinduista de los Vedas antiguos en la India. Sin embargo, hay puntos de encuentro. Lo que los Vedas llaman los chakras, los puntos de energía, la Cábala los llama eso, puntos de energía. El hombre está hecho de energía, el hombre es energía por definición. El hombre no es la corporeidad, es la energía dentro de esa corporeidad. Y los fenómenos funcionan de forma similar. Lo que explica, por ejemplo, el ascenso de la energía Kundalini es la activación del chakra sexual y básicamente la elevación de todo ese poder creativo, de esa potencia creativa, hasta llegar al chakra corona. Ese fenómeno existe exactamente igual, con otro nombre, en la Cábala. De hecho, al revisar el Zohar está lleno de toda una connotación erótica, con referencias sexuales del hombre y la mujer que se unen y se vuelven uno solo, liberando una energía. Ese fenómeno es el mismo explicado desde una perspectiva mística judía. Así que la respuesta es, se puede transmutar la energía a través de la sexualidad, por supuesto. Es más, la fuente más poderosa con la que cuenta el hombre para acceder a esos mundos es la sexualidad. La energía sexual es la energía creativa. Es la máxima expresión de la creación en este plano material. Es tan poderosa que da como lugar la creación de un ser humano. El proceso en la Cábala es similar. A través de las transmutaciones de energía, de la comprensión de la energía sexual como un método para la conexión con la divinidad, se puede acelerar el proceso de la elevación de la conciencia y se puede acceder a mundos superiores. Totalmente. La hace Cristina Abigail. ¿La Cábala pertenece al mundo astral? Básicamente la Cábala está en todo. La Cábala contempla el mundo astral en cuanto se habla de planos de conciencia o mundos superiores. Es decir, el mundo de las consecuencias, el plano asiático en el que estamos, es más limitado porque está restringido por parámetros físicos. En este mundo hay reglas como la gravedad, como el electromagnetismo, eh, como la atmósfera de la Tierra, como el hecho de respirar oxígeno. Son restricciones físicas, materiales, pero cuando trascendemos este plano, estamos ya en otros niveles de conciencia, que pueden llamarse planos astrales. ¿Cómo no? Es una forma de la nueva era de referirse a un fenómeno que es el mismo. Al estar, por ejemplo, en un mundo inmediatamente superior, que Yetzirah, el mundo de la formación, estamos en un plano de conciencia distinto en el cual podemos coincidir con otras personas, porque todavía la conciencia individual sigue presente. Pero al acceder al mundo superior a ese, el mundo de Periá, ya la conciencia individual desaparece. Somos una sola conciencia única. Y ya en el plano siguiente, Atzilut, no hay ningún rastro de nuestra individualidad en absoluto, ni de la conciencia única, porque somos uno con el Creador, con la luz. Entonces,
El marco de referencia en cuanto al plano astral, el mundo astral, en realidad está hablando de lo mismo, del ascenso a mundos superiores. Si se contesta un poquitito porque vuelvo a preguntar la misma persona, una persona puede ir al todo estar con sus parientes en el todo cuando está durmiendo. He tenido esas experiencias y nunca he estudiado Cábala. ¿Cómo es posible esto? Eso es muy curioso, una pregunta muy buena, porque justamente, si no fue a principios de este año, fue a finales del año pasado, un estudio científico reportó que los sueños, los sueños lúcidos sobre todo, aquellos que controlamos estando nosotros en estado de semiconciencia, son en realidad portales a mundos superiores. Es decir, uno puede transportarse a un mundo distinto a través de la conciencia estando dormido. Y también a través del sueño lúcido, aquel que podemos controlar, podemos hacer conexión con esos planos. Por eso, muchos de lo que los profetas vieron en la Torá o en la Tanaj tuvo que ver con sueños. Y soñé esto, y vino a mí en sueños la voz del Señor, y soñé esto. En realidad, son mensajes importantes de una conciencia superior a nuestra conciencia en ese plano, definitivamente. Podemos navegar esos planos, incluso hay evidencia científica que lo señala. El famoso doctor Irving Alexander, en su obra La prueba del cielo, lleva esto a la máxima expresión científica. Él señala, con lujo de detalles, siendo un neurocirujano, cómo funciona el espíritu y cómo trasciende a la mente, al cerebro y a todos los órganos o las interfaces físicas que nos conectan con la realidad. Así que bien pudiera la persona que está preguntando conectar con sus seres queridos o con la conciencia de los seres queridos en otro plano. Verás, el tema de la identidad es muy importante cuando hablamos de la espiritualidad. Creemos en este plano que somos Cristina, que somos Francisco, que somos Fernando, María Julia, pero no es lo que somos, no es quienes somos. Estos son nuestros envases, nuestras vasijas que contienen nuestra verdadera esencia. En realidad, nuestros parientes son más que eso, son nosotros mismos. Lo que está dentro de nuestra vasija es lo que está dentro de la vasija del otro. Pensamos en esta alegoría. Pensamos en una bandeja con diferentes copas, copas azules, copas rojas, copas con cristales cortados lujosamente, pero copas al fin, con una fina botella de champaña sirviendo en cada una de las copas. Por mucho que las copas sean diferentes, el contenido es el mismo. La champaña es la misma. Así es con el alma original de Rishon. Es la misma alma en diferentes vasijas. En realidad no estás viendo a tus familiares, te estás viendo a ti misma, porque somos uno, un solo ser, una sola alma fracturada y disgregada en diferentes vasijas. El fenómeno es muy importante, porque al comprender esto, superamos lentamente, paulatinamente, la limitación de los 5 sentidos del ego, de creer que yo tengo, yo soy, yo pienso, yo creo, pienso lo que existo, dijo Descartes, pero estuvo equivocado. Estuvo tan equivocado que fue desmentido por Jean-Paul Sartre en su obra La trascendencia del ego. Básicamente el concepto de asociarnos con una idea o con un pensamiento nos limita y nos ata a este plano. No somos una idea, un pensamiento, un anhelo, un sentimiento, una creencia. Somos la conciencia observando todo eso desde otro ángulo. No somos nuestro cuerpo. Lo que vemos al ascender a esos planos espirituales es el espejo del yo, el otro, que soy yo mismo, la unicidad de la conciencia universal. Somos uno con todo, somos uno con el otro. Entonces, ese fenómeno es importante. Quizás suena complejo al explicarse en estos términos tan simples, pero es que la palabra se queda corta con respecto a lo que son los fenómenos espirituales. Hay cosas que simplemente son difíciles de explicar con palabras porque son muy complejas. Lo más irreal que existe es este plano en que vivimos. Es apenas menos del 1% de la realidad. Todo el grueso de la realidad, de fenómeno de lo que es el universo, lo que es la percepción de los mundos superiores, es del 99% y está fuera del alcance de nuestra conciencia hasta que la elevemos. Así que es posible
acceder a mundos superiores, ver otras instancias y entrar en conexión con otras entidades, si es posible. Preguntar nuevamente, Cristina, ¿usted ha experimentado la cábala en lo espiritual? Indudablemente. Cualquier persona, por muy principiante, lo experimentará. Cualquier persona que esté viendo este material y decida estudiar cábala y simplemente tomar un libro y comenzar a leerlo, lo experimentará. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno intelectual. La intelectualidad nos lleva hasta cierto punto, hasta el puerto donde abordamos el barco. El esfuerzo intelectual en este proceso en realidad es mínimo. Tiene más que ver con el punto en el corazón, con la intención, la kavaná. Entonces, se puede experimentar en tanto en cuanto la intención sea la correcta. Buscar la elevación de la conciencia, buscar la divinidad. Si la intención no es la correcta, entonces no habrá experimentación posible. Pero el punto es que cualquier persona, aun cuando no comprenda el lenguaje de las ramas y las raíces, o un texto cabalístico encriptado, complejo, su alma conecta con lo que le es familiar. Su alma hace una vinculación. Así como un inmigrante que se encuentra por años en el exilio, un buen día ve a alguien familiar, un amigo de la infancia. Su alma salta de alegría. ¡Wow! ¿Cómo estás? Años sin verte. Y siente lo que sentía al estar en casa, siente lo que sentía al estar en el hogar con esa persona, esa calidez. Así es el alma cuando conecta con la cábala, con el misticismo. Reconoce lo que le es familiar. Y por eso sentimos ese júbilo, esa alegría, esa curiosidad, esa inclinación, esa pasión al estudiar cábala, porque no es nuestra mente limitada la que está haciendo la conexión, sino nuestra alma. Nuestra mente puede ser el vehículo que nos transporta en este proceso, pero nos lleva apenas hasta el puerto de partida. Nosotros tomamos el barco. ¿No se podría adaptar la cábala con otro lenguaje más sencillo, adaptado a los que no somos judíos o estudiosos de estos temas? No escuché la pregunta muy bien, perdón. ¿Ahora escuchaste bien? ¿Ahora tienes buen sonido? Ahora sí, sí, ahora se Sí, escuchó. bien. Aurora pregunta, ¿no se podría adaptar la cábala con otro lenguaje más sencillo, adaptado a los que no somos judíos o estudiosos de estos temas? Indudablemente. Se supone que la cábala sea universal en este momento de la historia de la humanidad. No está reservado a personas que practiquen el judaísmo, no está reservado simplemente a un grupo de doctos o eruditos como en la antigüedad. De hecho, pero también hay que ser honesto y ser transparente. Al estudiar cábala, se está estudiando el judaísmo. Y eso hay que decirlo con toda propiedad, porque hay corrientes o escuelas que pretenden vender una versión de la cábala sin judaísmo. No, no tienes que estudiar Torah, no tienes que estudiar esto. No es cierto. Si la persona de verdad quiere evolucionar en el camino de la cábala, y honestamente hablando, debe comprender que está estudiando Torah, está estudiando judaísmo, está estudiando los misterios del libro sagrado del judaísmo. No tiene que convertirse al judaísmo para ello, pero sí comprender que está estudiando como si fuese un judío. Entonces, esa realidad, como quizás no es muy atractiva, cautivante desde el punto de vista comercial o de mercadeo, muchas escuelas o muchas tendencias cabalísticas tienden a omitirla. Por aquello del antisemitismo, que es real, y por aquello de la complejidad del estudio de la Torá. Pero siendo enteramente honesto, al estudiar Cábala, está estudiando Torá. De hecho, el rabino Lawrence Kushner, de la congregación Emmanuel en San Francisco, dice, no hay nada más judío que la Cábala. La cábala es judaísmo con esteroides. Entonces, ¿hay que ser judío? No, pero hay que estudiar Torah. Y el lenguaje sencillo, el lenguaje llano, que hace referencia a Aurora, sí, por supuesto que existe. Quizás yo he sido un poco más técnico en esto para explicar el tema de la última generación, pues que requería un poco más de complejidad. Pero en sana ley no es este el lenguaje que se usa al principio de una iniciación cabalística, una lección introductoria. Es mucho más sencillo y yo les invito a visitar nuestra página web para que revisen las posibilidades de aprender con nosotros acerca de la cábala. Pues tenemos un curso llamado Fundamentos de la Cábala, que explica el ABC
de todo este proceso para quienes quieran estar dando este paso, pues. Pero sí, la cábala es universal. Hoy en día es universal, no está reservada a un grupo exclusivo, y es tan cierto que en el siglo XX, cuando se conforma el Estado moderno de Israel, un gran sabio, el rabino Yehuda Halevi Ashlag, mejor conocido como el maestro de la escalera, se acerca al primer ministro israelí Ben Gurión y le propone incluir en el pensum educativo de educación básica la cábala. Imagínense, para niños, para infantes. La intención de este rabino, que era intelectualmente revolucionario, era enseñar cábala desde la temprana edad. Y sugirió esto a los líderes del Estado moderno de Israel en el año 48. Vamos a hacer esto, vamos a incluir en el pensum educativo. Pero quizás todavía no había la comprensión necesaria a ese nivel. Pero el punto es que si un hombre de este nivel sugirió tal idea, quiere decir que estamos en el momento idóneo, que está abierta la puerta del conocimiento, de la sabiduría, tanto la inferior como la superior, para toda la humanidad y todo lo que tenga punto en el corazón. Que vienen aquí, o sea, de Paqui Pérez, de Kini, verdaderamente fantásticos. Perdona, Julia, perdona. Dime. Tengo que transmitirte un mensaje. Sí. Quiero que actives la cámara para hacer una foto. Ah, vale. Lo ha dicho Adán, por favor. Bueno, me voy a quedar yo ya y no creo que haya ningún inconveniente. Vale, perfecto. Sí, aún quedan algunas preguntas. Y si no, no sé, espero que Estoy haciendo yo una captura para, si no ha podido hacerla él, vale, hacerla yo. Ya está. ¿Ya? Me quito de en medio. Vale. A ver, te comento algunas otras que han ido surgiendo por aquí. Cristina vuelve a comentarnos: hay días en que me siento atrapada en esta densidad y me veo desde lejos, me observo desde otro punto de vista. Si leo el Cábala o lo estudio, ¿llegaré a comprender lo que me pasa? En mi opinión, desde mi perspectiva, sí. No pretendemos tampoco ser expertos en materia de salud mental. También hay que evaluar esa posibilidad de que tengamos alguna condición que implique un asunto de salud mental y requiramos cierta ayuda. Pero en mi experiencia y la experiencia que conozco de muchas personas, la cábala ha sido la diferencia entre la oscuridad y la luz, entre la incomprensión y el entendimiento. Yo creo que es un buen paso, un buen camino, iniciar esa búsqueda sincera y genuinamente desde la cábala. Brillante exposición sobre la Cábala, son conocimientos tan abstractos que hoy parecen más accesibles gracias a personas como el señor Tobar. Muchas gracias. Esto es de Keni Alfaro. Y igualmente Carla Alfaro dice: excelente tema de ponencia. Gracias, Francisco, brillante exposición. Kenny nos pregunta: ¿quiénes escribieron la Cábala? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué idiomas? ¿Su interpretación es hoy en día reflejo de sus textos originales? ¿Y a qué tipo de gente está dedicada? Son varias preguntas en una, Francisco. Okay, debe ser sucinto. La cábala en realidad no se escribió. La cábala es la aproximación mística al estudio de la Torá. Es el misticismo judío, por así llamarlo. Lo que se escribieron fueron libros en base a ese conocimiento. Se codificaron versiones que estaban dispersas tanto en Israel como en España, como en Francia, y llegó un punto en el cual un intelectual en la ciudad de Safed, en Israel, llamado Moshe Cordovero, compiló todo ese gran conocimiento, de alguna manera creando un cuerpo doctrinario por primera vez que se conoce hoy en día como la cábala moderna, pero en realidad no siempre fue así. En realidad estaba disperso en diferentes manuscritos, diferentes lugares del mundo, en Egipto, en Israel, en el norte de África, en algunas ciudades en España, en Córdoba, por ejemplo, en Europa. Entonces, hoy en día lo que conocemos como la cábala es totalmente diferente a lo que conocían los antiguos místicos. Hoy en día conocemos como la cábala luriánica, una versión ya más digerible para esta generación, gracias al trabajo de hombres como Moshe Cordovero en Safed, luego quien se sucedió el famoso rabino Isaac Luria Arizal, un hombre que es considerado hoy en día un santo, y hoy en día tenemos textos como el Zohar, por ejemplo. El Zohar es el libro en torno al cual gira la cábala moderna, pero no es el libro que da origen a la cábala.
La Cábala es mucho más antigua por milenios a lo que es el Zohar. Entonces, la apreciación tiene que ser muy clara en el sentido de entender que una cosa es la Cábala, el pensamiento filosófico, el misticismo, y otra cosa son los libros de la Cábala. La Cábala no se creó, no se escribió, se escribieron libros en base a ese conocimiento ancestral. Por ejemplo, el libro Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que explica la creación de la existencia de parte de Dios a través del uso de los caracteres hebreos. El libro del Bahir, el libro del Zohar, el libro de Sefer Raziel, el libro del Ángel Raziel, que es un grimorio en realidad, un libro que habla sobre encantos, sobre la convocación de ángeles a este plano, la invocación de entidades. Entonces son una serie de libros en base a un conocimiento ancestral que han sido afortunadamente compilados para nuestra comprensión. Hay libros, por ejemplo, como el famoso rabino Abraham Abulafia, de la Cábala profética. A él se le atribuye la creación de ese fenómeno, la Cábala profética, que es básicamente el uso de la Cábala para transportarse a través de la contorsión y el pronunciamiento de nombres de Dios, el pronunciamiento de palabras clave en hebreo. Bueno, no habían libros de él accesibles a las masas, sino hasta apenas hace 20 años, en el siglo XXI. Imagínense si es un fenómeno joven, que libros tan importantes o materiales tan importantes apenas están siendo editados en nuestra generación. Es un fenómeno. Los libros de Abraham Abulafia están siendo editados en el siglo XXI. Así que hay mucho material para descubrir y para acceder a él. Oh. A ver, un minuto. A ver. Entiendo que acceder a la divinidad puede ir haciéndose en tanto en cuanto vayamos transmutando y transitando los diferentes sefirot hasta llegar a Keter, o bien se puede hacer desde el Dat. Es una pregunta. El principio fundamental para llegar a esos pasos de cada sefirat y agotar todos los sefirot hasta llegar al Dat parte de un principio universal, un principio que permea todo lo que es el misticismo, el principio de amar al prójimo como uno mismo, que suena muy romántico, suena muy cristiano, suena muy... En realidad no es ni romántico ni es cristiano. Este es un principio de la escuela de Rabino Hillel en la antigüedad, en Israel, que él enseñaba este método como un camino hacia la elevación espiritual, hacia el crecimiento. De la forma en que tenemos amor por el prójimo como uno mismo, estamos superando la limitación de los 5 sentidos. Estamos superando el ego. Estamos reconociendo que esa otra vasija que está enfrente, llamada María Julia o llamada Aurora, tienen el mismo contenido que yo. O sea, con base a ese principio se puede hacer el trabajo posterior de navegar por las diferentes sefirot a lo largo de la vida. Pero el principio original tiene que ser el amar al prójimo como uno mismo, entendiendo esto no como un acto romántico o amoroso o loable o encomiable, sino como un proceso, un método para llegar a la elevación espiritual. El rabino Yehuda Halevi Ashla hablaba de un fenómeno llamado la pantalla, la membrana, básicamente. La membrana es una película, él lo definía como algo tangible, en realidad son conceptos espirituales llevados a palabras que puedan ser comprendidas, pues, pero él hablaba de que es un estadio en el cual dejamos atrás el egoísmo y comprendemos el derecho del otro o la existencia del otro para poder nosotros elevarnos. O sea, este fenómeno nos ayuda a superar los 5 sentidos, a superar el ego, conectar con el otro y elevarnos. Disculpar, Fernando. Está tan interesante la ponencia y las contestaciones a las preguntas que no os habéis dado cuenta que faltan 4 minutos. Sí, para los premios, la entrega de premios Magna Luz, la verdad es que sí. Hay que cerrar. Gracias. Disculparme la interrupción, lo siento. No, en absoluto, gracias por hacerlo. Un placer, Francisco. Privilegio, de verdad. Si hay alguna otra pregunta, creo que no, que sé que todas las preguntas están contestadas.
Entonces, simplemente, bueno, pues agradecerte muchísimo, no solamente la ponencia que nos has facilitado, que es maravillosa, y espero que todos los asistentes a la misma hayan gozado y disfrutado de la misma. Solamente me queda que despedirte y esperarte en otra nueva conferencia que podamos nuevamente hacer la Fundación 1 a 1. Quisiera anunciar brevemente que estamos dando inicio acá en Orlando, Florida, a la creación de un grupo de Cábala acá en nuestra zona, que va a ser online y que va a ser presencial. Pues quienes estén interesados, por favor, pueden contactarnos a través de la página franciscojtobar.com. Ahí estaremos dando respuestas a preguntas que tengan y vamos también a crear un canal de YouTube en el que disertemos sobre estos temas, como preguntaba Gutnara Villalobos. Ajá. Bueno, pues está respondida alguna de las preguntas, dentro de las preguntas que han podido hacer, el interés que pueda haber para seguir estudiando estas magníficas teorías, pero que en realidad son prácticas y que nos conducen pues, a abrir una apertura muchísimo mayor a nivel espiritual. Gracias, Así es, Francisco. así es. Muy agradecido. Pues un abrazo. Muchísimas gracias y buenos días.